Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Villanova. Esta es nuestra segunda columna vinculada con los problemas del empleo en Argentina. En esta en particular vamos a hablar del empleo en negro en Argentina, y cuyo título de la columna es Negreros, el ahorro de la burguesía por no registrar a los obreros. Efectivamente, de lo que vamos a hablar hoy es no solamente del empleo en negro, de la evolución del empleo en negro y de cómo afecta sobre todo a la clase obrera que trabaja en negro, que no está registrada en la economía. No solamente vamos a hablar de eso, sino también y sobre todo vamos a ponerle algunas cifras, algunos números a toda la plata, a toda la fortuna que se ahorra el conjunto de la burguesía que justamente contrata en negro. Por lo tanto, hay algunas preguntas que de alguna manera introducen esta columna que pueden resumirse de la siguiente manera. En primer lugar, acerca de las causas del empleo en negro. ¿Por qué hay empleo en negro en Argentina? ¿Por qué es un fenómeno que crece y crece recurrentemente y que incluso hoy, en los últimos meses, llega, según cifras oficiales, a superar las 5 millones de personas? Hoy más de 5 millones de asalariados y asalariadas están en negro, es decir, no están registrados, no están declarados en la economía. Y si a estos asalariados se suman aquellos trabajadores y trabajadoras, que suelen ser categorizados como cuentapropistas y que muchas veces encubren relaciones de dependencia o relaciones asalariadas y que también están en negro o no están registrados, la cifra probablemente supere los 7 millones de personas. Es decir, 7 millones de personas en una economía como la Argentina es más o menos entre el 40 y el 45%, si no más, de la población total ocupada en la Argentina. Es decir, es una cifra exorbitante. En segundo lugar, nos vamos a preguntar acerca de las consecuencias de este proceso. ¿Qué pasa con el obrero y la obrera que están en negro? ¿Qué consecuencias tiene esto? Es más, ¿qué consecuencias tiene para el conjunto de la sociedad y para el conjunto de la clase obrera el hecho de que una fracción muy numerosa sea contratada en negro? ¿Cuáles son las consecuencias para por ejemplo, el fisco, para las arcas del Estado? ¿Sí? Y en tercer lugar, y sobre esto vamos a mostrar algunos números, algunos gráficos, algunas cifras, ¿cuál es la plata que se ahorra toda la burguesía que contrata en negro? Muchas veces escuchamos a empresarios decir a sus obreros y a sus trabajadores contratados que el empresario no los va a blanquear porque no sea cosa que pierdan, por ejemplo, la asignación universal por hijo. O no sea cosa, por ejemplo, que en el caso de que lo obtengan, pierdan el beneficio del plan social, porque si se blanquea a esta población, perderían el beneficio del plan social. Entonces, es una suerte de extorsión de los empresarios hacia los trabajadores, el hecho de decirle, bueno, mira, no te conviene que te blanquee porque perderías algunos beneficios del Estado y de ese modo al trabajador no le convendría. Por otra parte, muchas veces escuchamos, sobre todo el mundo de las pymes, pero esto es común para el conjunto de la burguesía argentina, el hecho de que, bueno, se justifica de alguna manera la evasión o el empleo en negro porque los impuestos son tan elevados y tan asfixiantes desde el punto de vista del burgués que eso forzaría de alguna manera a los empresarios a contratar en negro. Bueno, estas ideas vamos a ponerlas en cuestión con algunas cifras. Vamos a ver que el problema no pasa por los impuestos o por esas cuestiones, sino que en realidad tiene que ver con otras particularidades del capitalismo argentino. No solamente las pequeñas y medianas empresas se ven de alguna manera beneficiadas por contratar en negro y evadir al fisco, sino que además las grandes empresas también se ven beneficiadas porque muchas veces contratan servicios tercerizados de las pymes, las cuales a su vez contratan en negro o empleados en negro, por lo tanto a las grandes empresas les sale más barato o les cuesta menos contratar a esas tercerizadas que contratan en negro que a otras empresas. Por lo tanto, las grandes empresas también se ven beneficiadas con el empleo en negro. E incluso el Estado, ese gran empleador de trabajadores en negro, que es el Estado. Por ejemplo, ¿de qué manera contrata en negro el Estado? Por ejemplo, a través de las becas. Basta ver en el CONICET, el organismo de ciencia y técnica, donde hay una masa de becados por los cuales es una forma de contratar en negro, muchas sumas remunerativas están en negro,
razón por la cual el Estado también se beneficia con el empleo, digamos, no registrado, o en este caso las sumas no registradas, o bien a través de las pasantías. Con las pasantías se contratan a trabajadores por meses, durante meses, no se les hacen los aportes que se les tienen que hacer, y de ese modo el Estado también se ve beneficiado. Finalmente, con los planes de empleo. Los programas de empleo, los beneficiarios de planes de empleo, también son trabajadores que de alguna manera están en negro, con sumas no remunerativas, que carecen de, por ejemplo, aportes a la jubilación, y que de ese modo también el Estado se ve beneficiado cuando contrata ciertos servicios a través de estos programas sociales. Entonces, para ir arrancando con la columna, yendo, digamos, al nudo de la cuestión, lo primero que podemos preguntarnos es ¿qué es un obrero en negro? Y antes que nada, tenemos que hablar de obrero, es decir, un obrero en negro, antes que nada, es un obrero. ¿Un obrero quién es? Bueno, es esa parte de la sociedad, esa parte es parte de la clase obrera que es explotada por los capitalistas, por el capital. El obrero, digamos, es el que produce todo y es un explotado. Es decir, que los capitalistas, o mejor dicho, los burgueses, viven del trabajo ajeno por la vía de el trabajo no pago. Ese trabajo que no se le paga al obrero, que es un plus, el plusvalor que produce la clase obrera y que es apropiado por la burguesía. Por lo tanto, un obrero negro, antes que nada, es un explotado. No importa si está en negro, en blanco, es del sector público o del sector privado. Un obrero es una persona explotada, o parte de la clase explotada. Pero a la vez, el obrero negro tiene una particularidad. Esa tasa de explotación es aún mayor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el obrero negro carece de jubilación, carece de vacaciones pagas, carece de una obra social, no tiene los aportes sociales de los cuales goza cualquier trabajador en relación de dependencia que trabaja en blanco. Por supuesto que todo eso ha sido una conquista de la clase obrera o una conquista del movimiento obrero. Las jubilaciones, el pago de aguinaldo, las vacaciones pagas, la obra social o la cobertura médica. Es decir, son conquistas que ha logrado la clase obrera a lo largo de su historia, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Que un obrero carezca de estas conquistas o de estos derechos o de estos beneficios supone que hay un incremento en la tasa de explotación hacia él, toda vez que por ejemplo, en el caso de un jubilado o de un obrero que aporta a la jubilación, cumplida cierta cantidad de años, gozará de ese haber, de ese beneficio, es lo que se puede denominar el salario diferido, que obtiene, por ejemplo, un trabajador que cumple cierta edad, que ya no está en condiciones físicas de seguir trabajando y que puede lograr un ingreso para poder seguir viviendo, una fuente de ingreso que le permita seguir viviendo. Más allá de que en la Argentina la vida de un jubilado es muy limitada, pero no deja de ser una conquista del movimiento obrero. El obrero que está en negro no goza de ese beneficio y por lo tanto se eterniza su condición como trabajador. ¿Por qué? Porque no se puede jubilar. Porque su contratante, su burgués contratante o su capitalista que lo ha contratado no ha aportado, no ha contribuido al fisco y por lo tanto ese obrero probablemente carezca de la posibilidad de jubilarse. Más adelante en la exposición vamos a ver que aparecen las moratorias y otros, digamos, beneficios, por más limitados que sean, dirigidos a estas fracciones de la clase obrera, que aparecen como subsidios indirectos del Estado a la burguesía que justamente contrata en negro. Entonces, ¿qué es lo que distingue a un obrero en negro del conjunto, del resto de la clase obrera que está en blanco? Justamente que la tasa de explotación es más elevada que el resto de la clase obrera. Bien, yendo al corazón del problema, ¿no? Cuando nosotros nos preguntamos acerca de las causas del empleo en negro, esto de alguna manera ya lo estuvimos conversando en la columna anterior, pero vale la pena tenerlo presente. Podemos preguntarnos por qué hay tanto empleo en negro o cuál es la causa del empleo en negro en Argentina, una tendencia que va creciendo con el paso del tiempo. Bueno, efectivamente para la burguesía argentina, la existencia del empleo en negro es un mecanismo de compensación. ¿Qué es lo que compensa? Y justamente el atraso relativo del cual goza el capitalismo argentino en relación a sus pares internacionales.
Es decir, la burguesía, una burguesía, digamos, ineficiente, en un capitalismo de escasa productividad, requiere de un mecanismo de compensación justamente para no perder en la competencia y dejar de existir como burguesía. Es decir, el empleo en negro aparece como una forma de compensar esa improductividad o esa escasa productividad de los capitales que operan en la Argentina, y de ese modo, para la burguesía, es un ahorro muy sustantivo de ganancias que le permiten, digamos, seguir compitiendo en el mercado. El empleo en negro, entonces, es parte de ese proceso, y el resultado de ese proceso es justamente el abaratamiento de la fuerza de trabajo, que tiende a empobrecer a una fracción cada vez más grande de la clase obrera y tiende a enriquecer a fracciones de la burguesía, sobre todo de las denominadas pequeñas y medianas empresas. Entonces, yendo a este segundo aspecto, ¿quiénes son los que más emplean en negro? Bueno, justamente las pymes. Las pequeñas y medianas empresas de la Argentina son las que mayormente contratan en negro, probablemente porque sean las más ineficientes del mercado y probablemente porque de no emplear en negro probablemente se fundirían. Para no fundirse y para seguir compitiendo y subsistiendo en el mercado, ¿qué hacen? Contratan en negro. Por supuesto que el Estado lo sabe a esto. Y el Estado hace la vista gorda porque permite a esos capitalistas que sigan subsistiendo de ese modo. Si uno va, por ejemplo, a los datos concretos, no siempre uno, cuando se enfrenta a las estadísticas, no siempre están los datos que uno efectivamente busca o quiere. Pero si limpiamos un poco estos números que ofrece el INDEC a través de la encuesta permanente de hogares, podemos ver que en los últimos años la masa de asalariados en negro que se emplean en empresas de hasta 10 personas llegan aproximadamente al 75% de los asalariados. Esta cantidad de asalariados no cuenta, hemos sacado de la cuenta el empleo doméstico y hemos sacado de la cuenta también los datos que no son conocidos, o sea, que no han respondido, digamos, a la encuesta en cuál es el tamaño de la empresa donde trabajan, o del establecimiento, mejor dicho, donde trabajan. Limpiando entonces ese número y quedándonos con un universo aproximado del 65-70% de los asalariados en negro, de ese porcentaje, el 75%, por lo menos para el año 2022, trabaja en empresas de hasta 10 personas. Es un equivalente a 2,5 millones de personas. El 15% de los asalariados en negro trabajan en empresas de entre 11 y 40 personas y son aproximadamente unos 500.000 obreros. Es decir, que cerca de 3 millones de asalariados en negro están en las empresas más chicas, al menos en los establecimientos de menor tamaño en cantidad de personas. Esto nos da, digamos, un panorama muy general acerca de ¿qué tipo de empresas son las que más o las que mayormente contratan en negro? Como decía al principio en la introducción, al principio de la exposición, cuidado, no solamente las pymes son las únicamente beneficiadas por la vía de la contratación en negro. Las grandes empresas también, que son las empresas que contratan servicios a otras empresas más chicas, tercerizadas y demás, las cuales tienen en su planta mucho empleo en negro. Por lo tanto, las grandes empresas también se ven beneficiadas con la existencia del empleo en negro en Argentina. ¿Cuáles son las ramas, o mejor dicho, los sectores que mayormente contratan en negro o donde la participación de los asalariados y asalariadas en negro es más elevada? Bueno, en el sector de la agricultura y la ganadería, en el año 2022, el 62% eran, del total de asalariados que se emplean en ese sector, en el sector agricultura y ganadería, el 62% estaban en negro. Del total de asalariados en el año 2022, contratados en el rubro de la construcción, el 57% estaba en negro. Y podríamos seguir, del total de los asalariados y asalariadas contratadas en ese gran rubro denominado hoteles y restaurantes, el mundo de la gastronomía y demás,
el 47% eran asalariados en negro, casi la mitad. En el comercio, el empleo en negro es muy elevado. En comercio mayorista y minorista, en el total, de cada 100 asalariados que contrata todo el sector, 41 son en negro. Incluso la industria manufacturera, que uno la puede vincular con la industria, digamos, más productiva o de mayor nivel de productividad en relación a otras ramas, bueno, la industria manufacturera contrata en su totalidad a un 33,5 asalariados, 33,5% de asalariados están en negro. Es decir, no tienen vacaciones pagas, carecen de aportes sociales, de aportes jubilatorios, etcétera, etcétera. Bien, si nos adentramos, digamos, en los efectos o en las consecuencias que produce la existencia del empleo en negro, ¿quién es, digamos, la primera víctima de todo esto? Y obviamente el trabajador en negro, el que está en negro. Por empezar, porque su capacidad de trabajo es la peor paga de la economía. Son trabajadores que se ven que son muy baratos para la economía porque justamente se les paga un ingreso muy bajo comparado con el salario que está en blanco. Por lo tanto, es una fuerza de trabajo muy empobrecida. Buena parte de los trabajadores y trabajadoras en negro se encuentran generalmente por debajo de la línea de pobreza porque los salarios que obtienen son muy bajos. Entre otras razones, por ejemplo, porque no tienen capacidad de presión. El obrero que está en negro y la obrera que están en negro o que no están registrados o que no están declarados no tienen la posibilidad, por ejemplo, de discutir una paritaria, como sí lo tiene el obrero en blanco. Por lo tanto, queda supeditado su negociación salarial individualmente con el patrón. Y el patrón obviamente le paga 2 mangos. Esto lleva a un empobrecimiento de esta fuerza de trabajo que lo lleva a tener problemas, por ejemplo, problemas de vivienda, de acceso a la vivienda, problemas con los alquileres, problemas de alimentación también, porque las fracciones que están en negro no llegan a fin de mes. Pero también tienen otras consecuencias estos trabajadores. Por ejemplo, la irregularidad en el trabajo. Hay una inseguridad notable, toda vez que no tienen ningún contrato ni ningún convenio firmado. Por lo tanto, arrancan hoy a trabajar y no saben si mañana van a seguir o la semana que viene van a seguir y demás, porque no tienen ninguna posibilidad de firmar un contrato o todo lo que firman no está declarado en ningún lado. Otro problema con los cuales directamente se enfrenta el trabajador en negro es el problema de la obra social. Al carecer de una cobertura médica o una obra social, a los trabajadores en negro y al conjunto de la unidad familiar, la única posibilidad que tienen de entenderse en términos de salud es acudir al hospital público. Y los hospitales públicos están abarrotados de personas, las guardias están abarrotadas de personas, los turnos que se dan si uno carece de obra social son para dentro de meses. Por lo tanto, la atención en salud para estas fracciones de la clase obrera en negro tienen una dificultad notable. Y por último, dentro de estas primeras consecuencias, los problemas a largo plazo con las jubilaciones. Recordemos que el obrero en negro carece de esos aportes a la jubilación, por lo tanto eterniza su condición como trabajador. ¿Cuándo deja de trabajar un obrero que está en negro? Y nunca, ¿sí? Hasta que el cuerpo aguante, digamos, va a seguir trabajando para poder tener una fuente de ingresos, porque en el mientras tanto no va a tener ningún tipo de posibilidad de acceder a alguna jubilación. Las consecuencias o los efectos del empleo en negro no solamente no solamente afectan a los trabajadores en negro directamente, también afectan a otras fracciones de la clase obrera que por ejemplo están en blanco. ¿Por qué? Porque en un país, en una economía como la Argentina, donde el empleo en negro es tan elevado, e incluso el desempleo también es elevado, ¿qué va a pasar con las pretensiones de los trabajadores que están en blanco cuando quieran, por ejemplo, discutir un aumento salarial? Y probablemente lo piensen 2 veces. ¿Por qué? Porque dada la existencia tan elevada de empleo en negro y de desempleo, bueno, eso genera de alguna manera una presión para poner un límite a las pretensiones del obrero en blanco, por ejemplo, para pedir un aumento salarial. Pero también afecta el empleo en negro al conjunto de la sociedad, toda vez que
la burguesía que contrata en negro evade al fisco, no aporta, digamos, bajo la forma de aportes sociales o contribuciones patronales. Esa plata no va destinada al Estado y por lo tanto el Estado carece de, vamos a ver más adelante, fortunas en plata, en dinero, que le permitirían, si las tuviera, por ejemplo, mejorar los servicios de salud o mejorar las jubilaciones. Y como justamente el Estado carece de esos recursos, luego tiene que apelar para seguir, por ejemplo, financiando las jubilaciones a otras maniobras, como por ejemplo el incremento de los impuestos. Impuestos que paga la clase obrera, por ejemplo, con los impuestos al salario, el impuesto al salario. O, mejor dicho, formalmente se conoce como impuesto a las ganancias, cuarta categoría, pero no es más que un impuesto al salario que paga, digamos, de la parte que está en blanco de la clase obrera, la mejor paga de la economía. Son todos los recursos que, por ejemplo, tiene la ANSES. O bien recursos que brotan del impuesto al consumo a través del IVA, que ¿quién lo paga? La clase obrera. Por lo tanto, el hecho de que la burguesía no tribute al fisco o al Estado toda esta masa de dinero que se ahorra por contratar en negro, supone serias consecuencias para el conjunto de la sociedad. Y al mismo tiempo, el Estado, en la medida en que sostiene a estos capitales ineficientes, a esta burguesía ineficiente, que le permite a la vez contratar en negro y que a la vez le otorga incluso mayores subsidios directa e indirectamente, por ejemplo a través del subsidio de la energía o a través del subsidio del transporte. Bueno, todo eso hace que en la medida en que haya empleo en negro y en la medida en que la burguesía que contrata en negro no aporte lo que debería aportar al Estado, eso hace que el Estado luego busque recursos, otra vez incrementando los impuestos y demás. Entonces, una primera conclusión de toda esta breve exposición, podemos resumirla de la siguiente manera. El empleo en negro en la Argentina tiende a crecer. Ese crecimiento se debe a, es un mecanismo de compensación de una burguesía ineficiente, una burguesía que no puede competir en el mercado mundial y que puertas adentro subsiste sobre la base de o bien contratar en negro, contratar mucho empleo en negro, o bien a través de recursos que el Estado le otorga por la vía de subsidios directos, pero también subsidios indirectos, o bien por la vía de perdonarle las deudas, o bien por la vía de reducirle los impuestos, toda vez que, por ejemplo, todo el sector pyme tiene muchos beneficios a la hora de contratar, por ejemplo, cuando contrata en blanco, tiene muchos beneficios que el Estado le otorga para que pague, por ejemplo, menos aportes sociales o menos contribuciones patronales. Por lo tanto, es todo un proceso según el cual la burguesía negrera, la burguesía que emplea en negro, se ve beneficiada para justamente poder subsistir en la competencia capitalista. Bien, vayamos a algunos gráficos, como para poner, digamos, algunos números a esta situación, a este proceso que tiene que ver con el empleo en negro, ¿sí? Entonces, un primer gráfico tiene que ver, este ya lo habíamos visto en la primera columna, pero vale la pena repetirlo, con el crecimiento del empleo en negro. Este gráfico muestra la evolución del porcentaje de los asalariados que están en negro, es decir, que no tienen aportes sociales o que no se les paga la jubilación, digamos, los aportes jubilatorios y demás, desde la década del 70 hasta la actualidad. Y lo que se observa, bueno, es un pico muy profundo, muy agudo en los años más críticos de los últimos 20 o 30 años, en 2002, 2003, 2001. Luego desciende el empleo en negro, pero no logra revertir, digamos, las tendencias previas. Es decir, se ha consolidado hoy, en los últimos 10 años, un empleo en negro del orden del 35%. Es decir, más de un tercio de los asalariados en relación de dependencia están en negro. ¿Cómo se ve beneficiada la burguesía que contrata en negro? Bueno, este gráfico de alguna manera va mostrando
ese beneficio. ¿Qué es lo que muestra este gráfico? Bueno, ¿cuánto cubre el salario que se les paga a los trabajadores en negro respecto del salario que se les paga a los trabajadores en blanco? Y como se observa en este gráfico, un gráfico que va desde la década del 80 hasta la actualidad, en los años 80 la cobertura del salario en negro respecto del salario en blanco alcanzaba aproximadamente al 60-65%, y luego del 2001-2002 se consolida en el orden del 40-45%. Nunca logra llegar apenas al rozar el 50% en el año 2013 más o menos, y luego vuelve a descender. Nótese que a lo largo de los últimos 10 años, en la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner, de su segundo mandato, en toda la etapa del gobierno de Macri y ahora en toda la etapa del gobierno de Cristina y Alberto, el salario en negro no logra alcanzar a la mitad de lo que es el salario en blanco. Si observamos este gráfico, ¿qué es lo que muestra? La evolución de todo lo que se ahorra la burguesía que contrata en negro por no aportar, por no efectivizar los aportes sociales ni las contribuciones patronales al Estado, y también todo lo que se ahorra por la diferencia salarial entre el obrero en negro respecto del obrero en blanco. Recordemos que una de las características del obrero de la contratación en negro es que justamente el obrero o trabajador en negro no tiene la posibilidad de discutir una paritaria. Por lo tanto, su salario es está muy por debajo del salario en blanco. Entonces, este gráfico lo que va mostrando es cuánto se ahorra la burguesía que contrata en negro por no pagar los aportes sociales ni las contribuciones patronales al Estado, y por no igualar el salario en negro respecto del salario en blanco, ¿sí? Que es, digamos, el promedio de la economía. Nótese esto como porcentaje del Producto Bruto Interno. Nótese que del 2004 al 2022, la burguesía que contrata en negro se ahorra, en materia de diferencia salarial, es decir, la diferencia del salario negro respecto en blanco, un equivalente entre el 7,4 y va disminuyendo al 6,8% del PBI. Dicho de manera más sencilla, la burguesía negrera se ahorra en salarios un equivalente al 7% del PBI por no pagarle lo que, por ejemplo, se le paga al obrero en blanco. Y la burguesía negrera también se ahorra un equivalente entre un 3 y un 4% respecto de un 3 o un 4% del PBI por no pagar aportes sociales y contribuciones patronales. Esto se traduce en millones y millones de pesos y de dólares, como de alguna manera lo muestra este cuadro, que es un poco chico. Ahora lo voy a agrandar para que se vea. Este cuadro refleja la evolución del 2004 al 2022, el ahorro en pesos, por la diferencia, el ahorro que se ahorra la burguesía negrera por la diferencia salarial del pago al obrero en negro, el ahorro de la burguesía negrera por no pagar aportes sociales y contribuciones patronales, y la suma total, ¿sí? Nótese que la suma total, si agrandamos un poquito, en el 2022 fue equivalente a 8 billones, es decir, con B larga, 8 billones de pesos. Si pasamos esto a dólares, obtenemos que desde el año 2004 al 2022, la burguesía que contrató en negro se ahorró en dólares 749.000 millones de dólares. ¿Sí? Esta cifra, que son todos los años sumados del 2004 al 2022, pasado a dólares, a dólar informal, supera en un 83% a toda la deuda externa e interna acumulada
a diciembre del 2022. ¿Sí? Expresada aquí en este cuadro en millones de dólares. Otra vez, toda la burguesía que contrata en negro se ahorró desde el 2004 al 2012, la suma de todos los años, una suma que supera en un 83% a toda la deuda externa e interna acumulada a diciembre del 2022. Son cifras exorbitantes, ¿sí? ¿Cómo hicimos la cuenta para llegar a este ahorro? Muy sencillo. Calculamos lo que se le paga a un obrero en blanco en materia de aportes sociales y contribuciones patronales y lo multiplicamos por la cantidad de obreros en negro y lo anualizamos, es decir, lo multiplicamos por la cantidad de meses en un año, sumándole un mes de aguinaldo. Algo parecido hicimos con la diferencia salarial. Tomamos la diferencia salarial de bolsillo de los obreros en blanco, los comparamos con los obreros en negro y a esa diferencia la multiplicamos año a año en promedios, ¿no? Por la cantidad de asalariados en negro, multiplicándola por 12 meses. El resultado son estas cifras. Si nos vamos ahora al siguiente cuadro, de alguna manera esta tabla también expresa algo semejante a lo anterior en materia de ahorro, pero esta vez solo el ahorro en materia de aportes sociales y contribuciones patronales, ¿sí? Ahí agrando un poquito el cuadro para que se vea. En millones de pesos, ¿sí? Desde el año 2012 al año 2022, la burguesía que contrata en negro se ahorró, 7,8 billones de pesos. Ahora bien, ¿cuánto pagó el Estado para este mismo periodo por las moratorias previsionales, que son una parte del presupuesto que paga el Estado desde el año 2004 en adelante a aquellas personas que en edad de jubilarse no se podían jubilar porque tenían años en los cuales no se les había aportado? Y luego, ¿cuánto es la suma también de la moratoria con la asignación universal por hijo? Es decir, una asignación que el Estado le paga desde el año 2009 a los hijos e hijas de desocupados, sí, pero fundamentalmente de los trabajadores que están en negro. Que dicho de manera más sencilla, la asignación universal es prácticamente lo mismo que lo que se paga al obrero en blanco bajo la forma de asignaciones familiares. Si uno suma todo lo que son las moratorias que existen, porque existe el empleo en negro, sumado al presupuesto que destina el Estado en materia de pago por asignación universal por hijo, que existe porque existe el empleo en negro, la suma desde los años 2012 al 2022 de ambos presupuestos es menor, ¿sí? Son un equivalente a 6,8 billones de pesos, que es menor a los 7,8 billones de pesos que se ahorró toda la burguesía que contrata en negro por justamente no pagar aportes sociales y contribuciones patronales. ¿Qué significa esto? Que el Estado incluso, que la burguesía se ahorra incluso más de lo que el Estado está en condiciones de pagar a toda una masa de obreros y obreras que ahora están jubilados, que perciben una moratoria, pero que perciben el haber mínimo, o bien a los hijos de los obreros en negro que perciben la asignación universal por hijo. Y finalmente, este gráfico, ¿qué es lo que muestra? El resultado financiero como porcentaje del Producto Bruto Interno, ¿sí? Me voy a correr un segundito yo. Que va del año 1993 al 2022. Las barras en rojo son el resultado financiero como porcentaje del PBI. Nótese que los únicos momentos donde hay superávit fiscal son los años 2003 hasta el 2008 aproximadamente. Luego, en el resto de los años, hay déficit. Ahora, ¿qué pasaría si a ese resultado financiero se le suma como recurso todo lo que se ahorró en materia de
aportes sociales y contribuciones patronales a la burguesía que ha contratado en negro a lo largo de todos estos años. Fíjense cómo cambia la relación del superávit en relación al déficit, ¿sí? Las líneas, las barras verdes serían una suma de el resultado financiero, el resultado financiero como porcentaje del PBI, a los cuales se les ha sumado todo aquello que se ahorró la burguesía que contrata en negro, ¿sí? Nótese que no habría déficit fiscal a lo largo de la década del 90 y tampoco hasta bien avanzado la década del 2000, sino recién habría déficit fiscal de un porcentaje no muy elevado en los años 2015, 2018, más elevado el déficit en el 2016 y 2017, probablemente esto se deba a los pagos de intereses de la deuda, y fundamentalmente mayor déficit en el año 2020, en el momento de la cuarentena. Pero nótese que si se agrega todo lo que se ahorra la burguesía que negrea, es decir, todos los recursos que no van a parar al Estado, sino que quedan como ganancias de la burguesía, prácticamente habría déficit fiscal apenas en los últimos años. Es decir, el resultado sería muy diferente. Bien. A partir de estos datos, estos cuadros, estas ilustraciones, se abren también otras preguntas. Por ejemplo, yo me voy a partir de una sola que tiene que ver con: ¿son realmente los impuestos el problema real por la cual la economía argentina no crece? Bueno, la burguesía, ¿qué diría? Y si no hubiera tantos impuestos, seguramente la economía crecería. Por lo tanto, ¿qué es lo que exigen? La reforma laboral, la baja de los impuestos, la baja en lo que se denominan las cargas sociales, es decir, los aportes sociales y las contribuciones patronales y demás. Bueno, para cerrar, digamos, con esta exposición, o para ir cerrando con esta exposición, aquí agregamos un último gráfico o cuadro que relaciona algunas ideas de las que venimos hablando. ¿Cuáles son? Este cuadro muestra la evolución de la actividad económica. ¿De qué manera? Bueno, la evolución del PBI en pesos, digamos, el PBI constante desde el año 1993 hasta el 2022, y la evolución de la actividad económica, el estimador mensual de actividad económica, que son, digamos, dos indicadores acerca de la evolución del crecimiento de la economía. Nótese que entre el 2011 y el 2022 no hay crecimiento económico, es decir, se mantiene constante tanto el PBI como también la actividad económica. Es decir, no superan ese límite que impuso el 2011. En ese mismo periodo, entre el 2011 y el 2022, el promedio del empleo en negro nunca bajó de los 4,6 millones. Es decir, en todos los años promedio hubo casi 4.600.000 personas que trabajaban en negro, por las cuales, digamos, los empresarios no pagaron ni aportes, ni contribuciones, ni nada. Es decir, evadieron al fisco, no tuvieron ninguna, digamos, impuesto, ni ninguna carga tributaria, en el sentido de cargas sociales, ¿no? El ahorro, insisto, en este periodo 2011-2022, el ahorro de la burguesía negrera por no pagar aportes sociales y contribuciones patronales fue equivalente en todo este periodo del 3,7% del PBI. Y el ahorro por no pagar salarios equivalentes al obrero en blanco en relación al PBI fue del 6,8%. Con todos estos, digamos, beneficios para la economía, la burguesía argentina, la economía no ha logrado crecer desde hace por lo menos 10 u 11 años. ¿Esto qué significa? Que no son los impuestos o lo que tienen que tributar al fisco el problema por la cual la Argentina no crece, sino que en realidad esa ausencia de crecimiento hay que buscarla, en todo caso, en otro lado. Bien, para ir cerrando entonces esta exposición, el empleo en negro, para resumir estas ideas, el empleo en negro, ¿qué es lo que estaría expresando? Efectivamente, la existencia y el crecimiento del empleo en negro en la Argentina opera como un mecanismo de compensación de esa burguesía improductiva, ineficiente, en buena medida esa burguesía pyme, que no puede, digamos,
quedar librada a la competencia ni del mercado mundial, e incluso en el mercado interno correría riesgo de fundirse si no fuera por la existencia del empleo en negro. Por lo tanto, el crecimiento del empleo no registrado de alguna manera opera como un mecanismo de compensación de ese atraso relativo en la productividad. Por supuesto que constituye un ahorro muy sustantivo para la burguesía justamente que contrata o que no registra a sus trabajadores. Estamos hablando de millones y millones de dólares que a lo largo de un periodo acotado desde el año 2004 a esta parte casi duplica el monto de la deuda acumulada. Por supuesto, como trabajadores y trabajadoras, no podemos permitir que los patrones se la lleven de arriba de este modo. Entonces, ¿cuál sería una solución posible al problema del empleo en negro? Bueno, por empezar, una cuestión inmediata y básica: el blanqueo de toda la clase obrera que hoy no está registrada. Por supuesto que habría que no solamente blanquear a toda la clase obrera que hoy está en negro, sino también elevar la productividad del trabajo e incrementarle los salarios a esa población. Ahora bien, ¿qué pasaría si empresas grandes, chicas, no importa su tamaño, no pueden lograr justamente aumentar la productividad del trabajo blanqueando a toda la planta que contratan? Bueno, una opción podría ser, por ejemplo, que el Estado desarrolle una gestión mixta o una economía mixta con esas empresas, ¿no? Por supuesto con una participación mayoritaria del Estado, donde el horizonte esté puesto en aumentar la productividad del trabajo, aumentar los salarios, blanqueando a toda la población que hoy está en negro. Es decir, podemos desarrollar, digamos, un Estado productivo que pueda, por ejemplo, tener una participación en las empresas que hoy no logran elevar su nivel de productividad por sí solas, y que entonces haya una gestión mixta donde la mayor participación esté obviamente en manos del Estado. Es decir, podemos construir un Estado que esté al servicio de la clase obrera. No que sea un Estado que subsidia y beneficia al conjunto de la burguesía negrera, que lo único que ha traído ha sido miseria para la clase obrera. Lo que podemos construir es un Estado que esté al servicio de la clase obrera, que blanquee obviamente a toda la clase obrera que hoy está en negro, y que logre obviamente mejorar las condiciones de vida y de trabajo de toda esa masa de la población que hoy, insisto, supera las casi 7 millones de personas. Bueno, voy cerrando acá. En próximos videos vamos a estar hablando también de qué pasa con los impuestos, quién paga los impuestos, cuáles son las cifras reales del desempleo, todo lo que tiende a ocultar el INDEC por las nociones que utiliza, cuando en realidad el desempleo es mucho más elevado, cuál es la composición de la masa de personas pobres, cómo se mide la pobreza, que tiende generalmente a subestimar la cantidad de pobres en Argentina y demás. Así que vamos a seguir profundizando estos temas. Nos vemos en la próxima columna. Muchas gracias.